Buenas tardes, yo soy Juan David y hoy vamos a presentar a mi papá, que se llama David Guillermo Hurtado. Él es docente, historiador, también es magíster en antropología. Y bueno, ya empezamos con las preguntas. Cuando eras chico, ¿a qué le tenías miedo? Uy, Wanda, yo miedo pues a muchas cosas. Todos nosotros cuando hemos sido niños, nos suelen meter muchos miedos a la oscuridad, que la soledad, y como nosotros vivíamos en una finca, estaba pequeño y vivía en una finca, pues la oscuridad, digamos, y todos los ruidos que uno escucha en las fincas, pues eso atemoriza un poco. Esas son formas que tienen o que tenían los papás de antes como para intentar tenerlo uno quieto y controlarlo de una u otra manera, que pues de todas maneras eso pues tiene consecuencias también sobre la vida adulta, ¿no? Porque de una u otra forma las personas van creciendo con muchos miedos, y si uno no se aleja de esas cosas, pues eso termina pues afectando inclusive la vida adulta. Entonces le tenía miedo a la oscuridad, podría ser, a la oscuridad, y a quedarme como solo en la oscuridad sin tener la posibilidad de ver algo. Segundo, ¿quién era tu mejor amigo en la primaria? Mi mejor amigo en la primaria, bueno, en la primaria yo estudié en el Agustiniano. En el Agustiniano mi mejor amigo bueno, tenía varios, pero recuerdo así a Hugo Caicedo, era un compañero mío de la primaria, del Agustiniano. Recuerdo también a Sebastián Escobar, en Sebastián Escobar, un compañerito mío también del colegio, y recuerdo a otro también que era muy, pero muy amigo mío en la primaria, que era Carlos Puente, otro compañero del colegio. Y tercero, ¿alguna vez ganaste un premio en la escuela? ¿Por qué? Sí, gané varios premios en la escuela, a nivel deportivo, en intercolegiados, en interclases, quedábamos campeones en interclases o subcampeones y nos daban ese reconocimiento, pero además también premios académicos en el colegio por buen comportamiento, porque me iba muy bien en las materias y demás. Cuarto, ¿cuáles eran tus mayores inseguridades cuando estabas en la secundaria? Mayores inseguridades cuando estaba en la secundaria. Pues a ver, inseguridades cuando estaba... Yo era tímido, Juan David, ¿sí? Entonces esa cuestión de socializar con los otros me costaba un poco. Entonces de pronto la posibilidad de socializar con personas a las que yo no conocía, ¿sí? Eso me generaba inseguridad. Y muchas otras cosas también, como a todos los chicos, por ejemplo, cuando uno tiene que salir a exponer, o cuando me sacaban al tablero en matemáticas y demás, pues eso me llenaba de pronto por mi timidez un poco de inseguridad, pero con el tiempo uno va manejando ese tipo de situaciones y ya después no le para uno bolas a eso, sino que le hace sin mayores inconvenientes. Quinto, ¿a quién le dijiste te amo por primera vez? ¿Te respondieron lo mismo? A mi mamá, yo creo, y a mi papá. Sí, sí, me respondieron lo mismo. He tenido la fortuna, Juan David, de haber sido un hijo muy amado, bueno, y de seguirlo siendo un hijo muy amado. Y mi papá y mi mamá han sido dos personas que siempre han estado a mi lado. Afortunadamente todavía las tengo y se lo manifiesto a ellos en cada momento. Posteriormente a tu mami, a mi esposa, a la que también amo, y pues que ha sido mi compañera de vida, y ella también me lo ha dicho a mí en cada momento, y fruto de eso pues has nacido tú, belleza. Sexto, ¿qué hacías los viernes a la noche cuando tenías 18 o 19 años? Bueno, los viernes en la noche cuando tenía 18 o 19 años, habíamos salido del colegio, en el colegio de donde yo me gradué, el colegio Cárdenas del centro. Yo ingreso al colegio en noveno grado de Cárdenas, y allí me encuentro con mis dos grandes amigos de la vida, especialmente uno de ellos, que es Jesse, que sigue siendo mi gran amigo. El otro, por cuestiones de la vida, tuvo que irse a otra ciudad y pues nos hemos distanciado un poco, pero con ellos nosotros teníamos un grupo de estudio. Entonces nos reuníamos a ver cine, a discutir sobre libros, a hablar de política, a hablar de historia, a hablar de filosofía, y con ellos compartíamos los viernes en la noche, y aparte de eso pues ya nos gustaba ir a algunos lugares, a escuchar música y a compartir ahí con las amistades, pero un poco
digamos, en la sintonía de lo que se conoce pues como la bohemia. La bohemia es escuchar musiquita y hablar de todos estos temas que nos gustaba muchísimo y pues que hacen parte todavía pues de nuestra vida. Eso lo venimos haciendo desde el colegio y lo seguimos de alguna manera repitiendo cuando se nos presenta la oportunidad. Sexto, ¿cómo eran tus compañeros en tu primer trabajo? Mis compañeros de mi primer trabajo, fíjate Juanda que mi primer trabajo de lo que hago en la actualidad, digamos de la docencia, fue yo termino la universidad, termino materias en la universidad y me vengo para Palmira. Y cuando me vine para Palmira repartí hojas de vida al otro día de haber llegado. Y al otro día me llamaron de un colegio de Palmira, del Liceo Campestre Crecer, que es un colegio pues todavía existe, muy buen colegio con un modelo pedagógico interesante. Y me llaman de ese trabajo, voy y presento entrevista y me dicen listo, el trabajo es suyo, empiezo a trabajar ahí y me encuentro con otros docentes jóvenes, también muchos de ellos recién salidos, pero también con otros que ya llevaban muchos años y por lo tanto tenían mucha experiencia. Entonces tuve, digamos, como de los dos escenarios, unos que venían más o menos, digamos, en la misma posición en la que yo estaba, poco experimentados, con muchas ganas de aprender y con ganas de trabajar como docentes, y con otros que ya tenían mucha experiencia que empiezan de una u otra manera a marcarnos el camino. Entonces, compañeros muy amables, muy receptivos, que me ayudaron mucho en el proceso de formación profesional y a los cuales todavía valoro y los llamo y les agradezco y me reúno todavía con ellos a compartir muchas de las cosas que hemos vivido en nuestra vida profesional. Octavo, ¿qué te acuerdas de la primera casa en la que viviste sin tus padres? La primera casa en la que viví sin mis papás fue cuando me fui a estudiar a Popayán, a la Universidad del Cauca. Entonces nosotros salimos del colegio y tomamos la decisión de irnos a un lugar diferente. Estoy hablando con mis amigos del colegio, a estudiar Ciencias Sociales y Humanas, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Cauca. Ya teníamos un conocido que nos presenta la universidad, fuimos y lo visitamos y nos encantó, nos fuimos para allá y mis papás me alquilaron una habitación en una casa de estudiantes que lo administraba un señor que le llamaban Pocholo. Esa casa era una casa grandísima que tenía como 15 habitaciones y vivían puros estudiantes en esa casa, solamente estudiantes. Era una casa antigua, una casa más bien como mal tenida, pero que quedaba en todo el centro histórico, a pocas cuadras de la universidad, estaba estratégicamente ubicada. Casa a la que le tengo mucho aprecio y cada que voy a Popayán trato de pasar por ahí un poco para visitarle y recordar los buenos años de la universidad. Noveno. Para vos, ¿cuál es la mejor decisión que tomaste como papá? La mejor decisión que tomé como papá, a ver, Juanda, muchas decisiones como papá, digamos que han marcado, pero yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, la posibilidad de darte autonomía en términos de que tú puedas elegir lo que tú quieres ser en términos espirituales, en términos religiosos y la manera como tú de una u otra forma quieres encontrar afinidades en ese camino espiritual que en algún momento vas a buscar y lo vas a lograr. Entonces esa decisión, por ejemplo, de no haberte obligado a que te bautizaras en una religión específica, sino darte como la libertad de que tú en la medida que vayas creciendo vayas buscando esos caminos de tu espiritualidad, creo que es fundamental porque allí hay de alguna manera un mensaje de libertad que tú poco a poco lo vas a ir asimilando y que llegará el momento donde lo vas a valorar de una manera adecuada. Décimo, ¿era lo que pensabas que ibas a hacer a tu edad? No, anda, eso es complicado. Uno piensa muchas cosas cuando está pequeño y resulta que la vida le va a uno mostrando caminos y le va brindando oportunidades y uno va yendo por ahí. Yo la verdad soy muy poco de estar pensando en el futuro en términos de cómo me veo en 10, en 20 o en 30 años. Me gusta más vivir el aquí y el ahora.
y en términos profesionales creo pues que voy haciendo una carrera importante, una carrera que me genera mucha satisfacción, pero que realmente yo no me lo imaginaba hace 30 años, por ejemplo, que iba a estar en las condiciones que iba a estar ahora, no. Uno piensa cosas, ¿sí? Y uno puede proyectar, pero insisto, es decir, las realidades, la vida le va mostrando a uno posibilidades y uno va optando y va tomando los caminos que considera más pertinentes. Onceavo, ¿cuál es el mejor regalo que recibiste y el que diste? El mejor regalo que recibí fuiste tu hijo. ¿Sí? Ese fue el mejor regalo que he recibido. Gracias a la naturaleza, a fuerzas superiores quizá. Y el mejor regalo que yo di, pues yo creo que tiene que ver también con conexiones espirituales y con el amor y con las posibilidades, por ejemplo, de construir un hogar, de construir una familia, de mantener una familia unida. Me parece que esas son cosas importantes que tienen que ver con las otras personas, pero que tienen que ver también con uno mismo. Entonces, ese yo creo que es un regalo muy bonito en términos de la vida. Doceavo, ¿qué eventos políticos o financieros te impactaron más? ¡Wow! Pues, eventos políticos muchísimos. A mí por la profesión, digamos que la política es algo que siempre está presente en mi vida. Tú lo has visto que siempre de una u otra manera estoy por ahí hablando de política. Entonces, pues, eventos políticos hay muchos. Te podría decir de entrada que por ejemplo, en cuanto a lo político, me impacta mucho la capacidad que tienen algunos actores de nuestra sociedad de no querer buscar los caminos de la paz, sino de seguir empecinados en la guerra. Entonces, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Paz con las FARC en 2016, el presidente Santos convocó a un plebiscito para ver si los colombianos estábamos de acuerdo o no con ese acuerdo que paraba 70 años de guerra, Juan David. Y resulta que el plebiscito lo ganó el no. Es decir, las personas que estaban en desacuerdo con acabar la guerra. Entonces, pues eso a mí me impactó muchísimo porque me dejó ver de alguna manera que en Colombia había mucho por hacer, que Colombia era una sociedad muy particular, que había estado inmersa y que sigue inmersa en una guerra de más de medio siglo, y que estar metido en el contexto de esa guerra pues ya ha generado unos imaginarios que no le permiten a la misma sociedad salir de la situación tan tenaz y tan crítica en la que se encuentra. Y en términos económicos o financieros, que me hayan llamado la atención así situaciones complejas, en la pandemia en el contexto de la pandemia, ver tanta gente que no tenía la posibilidad de subsistir porque se les acababa el trabajo, porque no podían salir a trabajar, porque un evento natural que pertenece a la naturaleza, pero también además que tiene unos antecedentes históricos que se ha presentado en muchos otros momentos de la historia, pues les limitaba mucho para poder acceder a los recursos y para poder tener una vida digna. Eso me ha llamado muchísimo la atención y más en un país como Colombia donde pues la pobreza y la miseria también, o las malas condiciones de vida son latentes, y nosotros lo podemos ver en un semáforo, en las condiciones como vive la gran mayoría de nuestra sociedad. Treceavo, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Bueno, libros favoritos, muchos libros favoritos, pero hay dos libros de Gabriel García Márquez, bueno, un libro de Gabriel García Márquez y uno de Fernando Vallejo. Son dos escritores colombianos que me han marcado muchísimo. El libro de Gabriel García Márquez que más me gusta es El general en su laberinto, y es un libro muy bello porque nos muestra una faceta diferente a la de Bolívar, ¿sí? A la que nos muestra la historia tradicional de Bolívar o la historia patria. Es un Bolívar muy humano, es un Bolívar no que es visto como un héroe, sino que es visto como un hombre con las dificultades, las virtudes, pero también las falencias que puede tener cualquier ser humano.
Entonces, esa radiografía que hace Gabriel García Márquez de Bolívar allí, que es un personaje importantísimo para nuestra historia, Juanda, como nación, como país, como Estado, pues me parece muy interesante, que te lo recomiendo, en algún momento lo vas a leer, yo lo tengo en la biblioteca, en algún momento te acercarás a él. Y hay otro texto de Fernando Vallejo que se llama El Desbarrancadero. Y ese texto, El Desbarrancadero, de Fernando Vallejo, es maravilloso porque hace una radiografía de lo que es la sociedad colombiana del siglo XXI, ¿sí? Con todos sus matices políticos, sus matices económicos y las tragedias en últimas que nosotros como sociedad hemos vivido al menos en los últimos 70 años. 14avo, ¿cómo definís la profesión que desempeñas ahora? La profesión que yo desempeño y que he desempeñado durante toda mi vida laboral, Juan David, la defino como uno de los regalos más importantes que me ha dado la vida, además de tu presencia y la de la familia Juanda, y es ser docente. Para mí es la razón de ser, ¿sí? Es decir, a mí me encanta la docencia, lo soy de alguna manera por vocación, me gusta, porque comprendí que la docencia era un mecanismo que teníamos para ayudar a transformar dinámicas en el mundo que definitivamente tenían que cambiar. Y de alguna manera, siempre que estoy trabajando con jóvenes o con personas adultas, siempre estoy, digamos, tras ese objetivo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta clase o qué es lo que tengo que hacer en este proyecto para llevar a los estudiantes y para llevarme inclusive a mí mismo a pensar en cosas distintas a las que están establecidas? La realidad muchas veces nos la construyen a nosotros de una manera muy particular, y nosotros lo que tenemos que empezar un poco es como a deconstruir esa realidad, a mirar cómo nos pensamos unas formas distintas de ser, porque definitivamente en las condiciones actuales en las que nosotros vivimos pues hay mucho que cambiar y no nos podemos quedar con lo que nos muestran y con lo que nos dan. Tenemos que ir más allá y buscar unos escenarios donde podamos crear unas condiciones de vida diferentes a las actuales. Por más que nosotros estemos relativamente bien, la sociedad necesita unas dinámicas distintas, porque hay una inmensa mayoría, Juan David, de personas, no solamente en esta ciudad, sino en el mundo, que viven en unas condiciones muy precarias y por lo tanto nosotros tenemos que llevar como docentes a los estudiantes a que nos pensemos esas realidades y que miremos qué podemos hacer como ciudadanos para cambiar, ¿sí?, esas dinámicas políticas, económicas, sociales, incluso culturales, que nos permitan construir una realidad distinta. Entonces, por eso yo veo en la docencia esa posibilidad, siempre la he asumido así y por eso es mi razón de ser. ¿Cuál es la mejor experiencia de la universidad o estudio superior? Bueno, mejor experiencia de la universidad o estudio superior, hijo. Muchas, David, muchas, pero a ver, recuerdo el primer día que fue a la universidad. Para mí fue como un sueño cumplido. Llegar a la Universidad del Cauca, una universidad pública, en un espacio fantástico, maravilloso, y llegar además con los amigos que había estado en el colegio, con los dos grandes amigos. Ese día yo sentí cosas muy lindas. De hecho, nos tomamos una foto saliendo de allí, del lugar donde te comenté que habíamos vivido. De eso tiene que haber una foto, pero no recuerdo, al menos yo no la tengo, pero sí tenemos una foto de eso. Recuerdo esa experiencia como una gran experiencia dentro de la universidad, por las emociones que tenía en ese momento. Y luego de ahí en adelante en la vida académica, muchas experiencias, debates, en clases fantásticas que tuve con diferentes profesores en la universidad que marcaron de alguna manera mi vida. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo, nada, es compartir con jóvenes, compartir con chicos, con adolescentes, con adultos, y ver de alguna manera las ganas que ellos tienen de pensarse en otras formas de ser, de percibir el mundo, de percibir la realidad y de querer construir unas mejores condiciones de vida. ¿De qué manera contribuyes a una mejor sociedad desde tu profesión? Y bueno, lo he dicho en las respuestas anteriores que te he dado, Juan David. Yo creo que
construir ciudadanos que tengan la capacidad de pensar su realidad y que no solamente la piensen, sino que tomen acciones para mejorar sus condiciones de vida y para mejorarle a los otros condiciones de vida, es construir a un mejor mundo. Eso lo complemento con lo que te he dicho en las anteriores. ¿Sí? ¿Qué te representa como persona? ¿Qué me representa como persona? Bueno, yo creo que la alegría, la amabilidad, el carisma, las posibilidades que tengo de establecer relaciones con otros, soy empático, ¿sí? Suelo ser muy amable con las demás personas. Yo creo que ese tipo de cosas y fundamentalmente intentar ser un buen ser humano, eso de alguna manera me representa. ¿Qué huella dejarías en tu familia, trabajo y demás? Pues hijo, en mi familia, que tú, por ejemplo, la huella que te podría dejar a ti, Juanda, es que seas un buen ciudadano, un buen ser humano, pero un buen ser humano crítico, ¿no? Es decir, un buen ser humano que piense el mundo y que lo vea a través de unos lentes que no son los lentes de los medios de comunicación, sino que sean la realidad que tienes a tu alrededor. Y que puedas luchar para transformar el mundo, para transformar tu mundo, pero también para ayudar a las demás personas que necesitan. Eso de una u otra manera también he intentado en términos familiares buscarlo un poco. Siempre que hablo con mis papás, con mis primos, con mis hermanos, siempre digamos terminamos metidos en cuestiones así pues como muy por el estilo de bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar determinadas situaciones? Pensémonos esta realidad, pensémonos en términos económicos, en términos políticos, sociales y demás. Y en el trabajo se hace eso permanentemente porque, pues, digamos, las labores misionales que yo tengo son justamente de formar jóvenes y de formar personas adultas en pro de construir una mejor sociedad. Okay. ¿Qué habilidades tienes en tu parte profesional? Muchas, el diálogo, la concertación, el trabajo en equipo, la posibilidad también de liderar grupos a partir de las competencias que tienen los otros y poder potenciar en nosotros las competencias que tienen y sacar todo ese potencial que tienen las demás personas y los propios estudiantes. ¿Qué dudas tuviste cuando ibas a escoger tu profesión? Muchas, Juan David, porque, bueno, muchas tampoco, pero sí había una muy importante que fue sobre todo transmitida por los papás, porque cuando yo digo que me voy a ir a estudiar historia, ellos me preguntan, ¿y de qué vas a vivir? ¿Sí? Fue la pregunta que me hicieron ellos, vas a estudiar historia, vas a ser historiador, ¿y de qué vas a vivir? Y tengo que decir que en ese momento yo no sabía de qué iba a vivir Juan David, pero ha sucedido algo bien particular, hijo, y es que desde antes de terminar la universidad yo ya tenía trabajo. Y desde entonces nunca me ha faltado el trabajo hasta la actualidad. Siempre he tenido cosas que hacer. ¿Sí? Entonces, un poco las dudas que llegué a tener en algún momento era, bueno, ¿y será que esto sí me va a permitir pues vivir de una manera digna? Además, al final, pues esas dudas evidentemente se han respondido y sin duda, pues sí, vivimos de una manera digna y sin mayores dificultades. ¿Qué propósitos tienes ahora en tu vida? Propósitos en mi vida, nada, seguir estudiando, Wanda, seguir construyendo, o mejor, aportándole a la construcción de seres humanos que se piensen en el mundo, que se piensen en sus condiciones y que puedan desarrollar habilidades para construir una mejor sociedad. ¿Cuál ha sido la tarea de ver un trabajo más difícil que has hecho? La tarea de ver un trabajo más difícil que he realizado, pues la docencia en general, Juanda, es difícil, no es fácil, ¿sí? Sobre todo en los últimos años se ha convertido en una labor bastante compleja porque nosotros los docentes casi que tenemos que disputarnos la atención de los jóvenes e incluso de los adultos con una cantidad de distractores que hay alrededor, como los teléfonos, como el computador, las redes sociales, etc. Entonces, lograr captar esa atención de los otros es difícil, pero además de enrutarlos, digamos, por el camino
que marcan los proyectos pedagógicos y los proyectos institucionales donde he tenido la oportunidad de trabajar, no es fácil, es complejo. Ok. ¿Por qué cosas estás más agradecido? ¿Por qué cosa estoy? No, yo soy un agradecido total con la vida, Juan David. Soy un agradecido de todo lo que la vida me ha posibilitado. Evidentemente el esfuerzo de mis papás, para mí la familia, lo que es mi papá, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mi esposa, tú, digamos que son como los referentes que yo tengo, y es justamente por eso, fundamentalmente por el amor y los lazos de familia que hemos construido, que es, digamos, mi mayor agradecimiento a la vida, a la naturaleza. Gracias por estar en esta entrevista y que tengan buena noche. Bueno.